Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy en el Club de Revistas traemos un tema, pues, que es el manejo con toracostomía versus pigtail, que pues, lo que más influye es como el calibre en el tema que difieren en estos dos métodos. En cuanto al manejo del hemotórax, sí creo que hay uno de los artículos que es para hemoneumotórax. De la manera de introducción, pues lo que nos dicen las guías y la epidemiología mundial nos habla que más o menos el 25% de las muertes traumáticas se asocian a lesiones pues, con traumáticas en la cavidad torácica. 60% de los politraumas van a tener un trauma de tórax, y el trauma de tórax, específicamente el hemotórax, va a tener una incidencia de 300.000 casos al año, esto específicamente en Estados Unidos. ¿Qué nos dice las guías? Pues en general nos dice que cuando se va a hacer un drenaje de un hemotórax, este generalmente se debe hacer con un tubo de toracostomía. No habla, la verdad, mucho de un catéter pigtail para hacer este manejo. Entonces, así a manera pues como grande, una toracostomía abierta puede usar un tubo que va más o menos de 32 a 40 French, mientras que un pigtail es menos de la mitad de ese calibre. Entonces surge la duda de si de pronto esta diferencia tan marcada en el diámetro puede favorecer un mayor o un menor drenaje, específicamente hablando de la sangre que tiene pues, la capacidad de coagularse. También este calibre pues, va a tener unas diferencias importantes en cuanto a la técnica, una siendo una técnica pues, quirúrgica abierta, en el caso de la toracostomía, que va a ser mucho más invasiva, y la otra siendo un procedimiento percutáneo que se puede realizar pues, a la cabecera del paciente. Y por otro lado, también surge la duda si hay alguna diferencia entre el dolor y la recuperación postoperatoria, así como otras complicaciones. Entonces, esta es como la pregunta que vamos a tratar con los diferentes artículos que ya vamos a ver. Básicamente, la población son los pacientes que tienen hemotórax traumático. La intervención es el drenaje de ese hemotórax, comparando ya sea el catéter pigtail con la toracostomía y pues viendo los resultados en estos pacientes. Entonces, empecemos con el primero. Entonces, pues con el tubo, los días de ventilación mecánica que tuviera el paciente si lo requería, duración de la estancia hospitalaria, la duración de la estancia en la unidad de cuidado intensivo, y ellos se inventaron una escala para valorar como la experiencia del paciente de la inserción de ya sea el tubo de toracostomía versus el pigtail, a ver el paciente en cuánto lo calificaba, y eso también lo pusieron pues como en los resultados, aunque no era una escala pues validada, lo quisieron poner ahí como para también evaluar como el dolor y la experiencia del paciente. Entonces, me iniciaron escogiendo 222 pacientes, de los cuales excluyeron casi la mitad, quedaron 120, los excluyeron porque eran posicionamientos de pacientes emergentes, que no estaban estables, que el principal motivo por el cual ponían el drenaje no era un hemotórax, sino otra causa, era aún más por el neumotórax o por el hematórax,
que era resultado de dejar otro tubo de tórax en procedimientos quirúrgicos, o que los pacientes se negaran pues al estudio. Y el que se excluyó después dentro del estudio era porque tenía un derrame pleural más que un hemotórax. Estas son las tablas pues, demográficas de los pacientes. La mayoría eran hombres, eran entre los 56 más o menos 17 años, 54 más o menos 19 años. La mayor cantidad era por trauma cerrado. Y en cuanto a los resultados, se vio que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el drenaje de hemotórax por el pigtail o por el tubatórax. La tasa de fallo fue muy cercana, que las P no fueron estadísticamente significativas. El drenaje igualmente fue mayor en el pigtail, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas. Los días igualmente con el tubo, todo fue muy parecido. Lo que sí cambió mucho era esta escala, como la definían los pacientes, pues en la experiencia de la inserción, todos evaluaron que era mucho más doloroso la inserción del tubatórax, que se dejarían volver a poner un pigtail, pero no un tubatórax. Entonces fue como lo que más varió en el estudio. Pero en cuanto a las tasas de drenaje del hemotórax y tasas de falla fueron muy parecidos, teniendo una menor tasa de falla el drenaje con el pigtail. El siguiente estudio. Bueno, el siguiente estudio no es un estudio prospectivo, se hizo un seguimiento en 7 años, desde el 2008 al 2014, en 200 pacientes, en un primer nivel de complejidad de trauma en Arizona. En este estudio lo que se quería contemplar era la efectividad de los catéteres multipropósito con los tubos a tórax con respecto al drenaje inicial, a las complicaciones relacionadas con la inserción del tubo y a las fallas, a las tasas de fallas que podían presentarse. Era importante decir que en este estudio el cirujano de trauma era el encargado de definir si colocaba tubos a tórax o pigtails. ¿Por qué es importante? Porque en ese tiempo no había una buena, pues no sabían muy bien cómo colocar este tipo de dispositivos, entonces al inicio no se colocaban con mayor frecuencia y preferían inicialmente los tubos a tórax. Los desenlaces primarios se tomaron inicialmente el gasto inicial del drenaje en mililitros, las complicaciones relacionadas con la inserción y las tasas de fracaso, que se definían como hemotórax retenidos o que no hubiera un adecuado drenaje de estos hemotórax o que necesitaban otra intervención quirúrgica. Y en desenlaces secundarios, entonces vamos a definir que estaban las tasas de días de ventilación, de estancia en UCI, los días de que el paciente necesitaba el tubo o la mortalidad. Se hizo un análisis mediante medidas de tendencia central con rangos intercuartílicos, con medias y con chi cuadrado y test en donde se tomaba como significancia estadística la P menor de 0.05. Aquí en este gráfico entonces era para decir que al inicio siempre los especialistas decidían iniciar con tubos a tórax, pero a medida que se fue como implementando más la técnica y más confianza en la experiencia del uso de estos dispositivos, ya preferían más bien el uso de los catéteres multipropósito y esto tiene una P menor de 0.05, o sea que era estadísticamente significativo. Con respecto entonces ya a los desenlaces primarios de este estudio, entonces vamos a poder evidenciar que con respecto al drenaje inicial, en los pacientes con catéter multipropósito tenían un drenaje mayor que en los pacientes con tubatórax de 425 centímetros y esto es estadísticamente significativo con una P menor de 0.05. Con respecto a las complicaciones iniciales y a las tasas de fallo, no hubo un cambio muy importante, pero no fue algo estadísticamente significativo. Lo que más llamativo fue el drenaje inicial en los pacientes con catéter multipropósito. Con respecto a esa tabla, traemos acá colaciones como las complicaciones que se dieron en los pacientes con tubo y con catéter multipropósito. En ambos, por lo general, fue la misma proporción. Se tomaron como complicaciones menores el sangrado, pacientes que necesitaban intervenciones quirúrgicas o que tuviera paso de catéter, ya sea intrahepático o esplénico. Ya en complicaciones mayores se documentaron que el paciente tuviera de pronto una falla en la inserción del tubo o del catéter multipropósito o que el paciente tuviera una alteración en la disrupción y el paso.
pero no fue algo estadísticamente significativo porque en los dos fue la misma proporción. Con respecto entonces a la discusión de este estudio, vamos a ver que tanto el catéter multipropósito como los tubos a tórax son efectivos para el manejo de hemotórax y hemoneumotórax traumático, y se logró evidenciar que los pacientes que tenían catéter multipropósito tenían un mejor drenaje inicial con respecto al tubo a tórax, y que las complicaciones, tanto en la inserción y en la tasa de fracaso, eran similares, donde lo principal era la colocación intrahepática y esplénica del tubo o el catéter multipropósito. Con respecto a las limitaciones de este estudio, fue solamente un estudio de una sola cohorte, en un solo lugar, una sola institución, con muy pocos pacientes. No se tuvo en cuenta complicaciones menores porque fue subdiagnosticado. La incidencia de las complicaciones con la inserción del tubo, tanto en el catéter multipropósito y en los de tubadoras, fueron similares, y al inicio el cirujano era el que decidía si colocaba catéter multipropósito o tubatórax, por lo que eso generaba un sesgo en el estudio. Con respecto entonces a las conclusiones de este estudio, entonces definimos que los pacientes con hemoneumotórax traumático o hemotórax traumático se benefician tanto de tubatórax o de catéter multipropósito, teniendo en cuenta que el catéter multipropósito tiene un mejor drenaje inicial. Se puede optar por utilizar catéteres multipropósito en vez de tubos a tórax, y por lo general ellos recomiendan el uso del catéter multipropósito por encima del tubo. Bueno, y ya para finalizar, queríamos traerle el estudio que hasta el momento es el más grande que compare catéteres pigtail versus tubatórax. Esta es una revisión sistemática que se publicó en el 2023 y se publicó en la Revista Mundial de Cirugía. Esta revista viene publicando ininterrumpidamente desde 1992 hasta la actualidad, siempre ha estado clasificada como Q1. En 2023 fue citada aproximadamente en más de 3.000 veces con un factor de impacto de 2.3, que me muestra pues que es una revista que es muy bien rankeada. La pregunta Picot fue igual, pacientes con trauma de tórax que tuvieran un hemotórax. La intervención fue el drenaje y comparaba los tubos a tórax. Ellos los colocaban en mayor de 20, pero generalmente eran de 28, 30 y 32, versus el drenaje pleural con catéteres menores de 14, que era el catéter multipropósito. Y los resultados principales de ellos era la tasa de falla, y la definían como esos pacientes que se le pasó el pigtail y más adelante tuvo que colocársele un tubatórax. Y la recolección se hizo desde 1983 hasta el 2022. Estas fueron las palabras claves con las que se hizo esa búsqueda. Se excluyeron todos los pacientes pediátricos y los pacientes que tenían un neumotórax, pero que no fue ¿por qué? Por un neumotórax traumático. El resultado primario entonces fue la tasa de fracaso, y los resultados secundarios fueron el débito inicial, que ellos lo cuantificaban como ese débito que se hizo en los primeros 30 minutos, la estancia en UCI, estancia hospitalaria en sala general, los días de ventilación mecánica y la duración en las que tuvo el paciente el tubo. En el diagrama Prisma, la búsqueda inicial fueron de 2.451 estudios. Ya cuando se hace la revisión de cada abstract, quedan con 7 estudios, fueron 2 ensayos clínicos, 3 estudios prospectivos y 2 estudios retrospectivos, para una muestra total de 1.050 pacientes. Cuando miramos los resultados, la tasa de fracaso cuando comparamos pigtail versus sonda tórax normal no fue estadísticamente significativa, con un intervalo de confianza que pasaba por la unidad y con una PD de 0.17. Cuando revisaban qué pacientes requirieron videotoracoscopia, los pacientes con tubatórax fueron llevados más a un procedimiento adicional. Sin embargo, esto no alcanzó la significancia estadística. Cuando se hacía la revisión de esto, uno se preguntaba, pero ¿por qué si probablemente si yo tengo un tubo más grande, ¿cierto? Yo voy a poder drenar más, porque estos pacientes se van a llevar a más procedimientos adicionales?
El interrogante que ahí quedaba era que normalmente el pigtail se pasaba con ecógrafo, ¿cierto? Y se colocaba directamente donde se iba a hacer el drenaje. Eso hacía que probablemente estos pacientes iban a drenar mucho más exacto que los pacientes que se colocaba un tubo a ciega. Sin embargo, no alcanzó la significancia estadística en esto. Cuando miramos el débito inicial, los pacientes que se llevaron a pigtail, curiosamente, también tenían mayor drenaje en los 30 primeros minutos que los pacientes que se le colocó un tubo a tórax, que es la misma pregunta. ¿Por qué si yo no coloco un pigtail por lo que es el diámetro es más pequeño y sale menos, por qué salían más? Y esta sí alcanzó una significancia estadística con una P de 0.04 y probablemente la respuesta fue eso. El hecho de que uno lo haga con guía ecográfica, lo va a guiar directamente donde está el hemotórax y se va a drenar mucho más rápido. En los días de ventilación mecánica, la media de ventilación mecánica fue de 0 días. Eso quiere decir que probablemente los pacientes que participaron en estos estudios no eran pacientes graves, ¿cierto? No eran pacientes que dentro del contexto que no lo dicen ahí estuvieran pues inestables. Y la estancia en UCI fue muy similar, tanto en UCI como en sala general, con una P que no fue estadísticamente significativa. Y la duración del tubo fue generalmente de 2 a 6 días para tubo a tórax, de 2 a 5 días para pigtail, sin alcanzar tampoco la significancia estadística. Como conclusiones de es que en lo único que hay diferencia estadísticamente significativa es en el débito inicial a favor de los pacientes que se le colocó el catéter multipropósito. Los tubos a tórax menores de 14, o sea, el multipropósito, van a requerir probablemente menor videotoracoscopia, sin embargo no hubo una significancia estadística y no hay una diferencia ni en tasa de fracaso, ni estancia en UCI, ni en estancia sala general en los pacientes que se llevó o con tubo a tórax o con pigtail. Cuando hacemos una lectura crítica, si hay una pregunta de interés, si hubo una búsqueda exhaustiva porque fueron más de 2.000 estudios, ¿cierto? La explicación entre los estudios sí hay una limitación grande y es porque no se explica si era pacientes graves, si no era pacientes graves, en qué condiciones estaba el paciente, entonces queda uno con muchas dudas en este. El riesgo es muy grande porque solamente eran 7 estudios, pero los 7 estudios se hicieron en 2 instituciones similares, entonces es un riesgo de sesgo alto. ¿Se podría tomar alguna decisión? Probablemente se pueden empezar como a mirar hacia qué lado vamos, pero con estos estudios no se podría tomar una decisión completa. Las intervenciones fueron similares entre los dos estudios, no porque no se explicaba bien en qué condiciones estaba cada paciente, y la muestra representativa, sí. Cuando la clasificamos según el nivel de evidencia científica, es una revisión sistemática, pero es con estudios retrospectivos principalmente, entonces es -1. Y las conclusiones finales, entonces, el catéter multipropósito parece ser una opción segura en pacientes con neumotórax traumático. Sin embargo, faltarían más estudios con más peso epidemiológico y la invitación es como a empezar a seleccionar ciertos pacientes bajo ciertas condiciones para mirar cómo les va a ellos. Muchas gracias. Tuvimos un tema que ha sido hace ya los últimos 10 años ha sido algunos tradicionalistas de cirugía de trauma que es el tubo que es la única opción ante un hemotórax. Después llegó a comienzos de las finales de la década del 2000-2010, comenzaban a mencionarse solamente aquellos hemotoras que eran pequeños y que producían algún síntoma o que se diagnosticaba 2 o 3 días después. Entonces el catéter pleural de 14 French era la mejor opción y no una sonda tórax. Sin embargo, los artículos que trajeron los residentes creo que sí plantean la importancia del catéter. Creo que todo cirujano debe aprender a manejar, colocar un catéter
percutáneo, un catéter pleural. Muchos de los autores lo recomiendan con ecografía, y nosotros no siempre tenemos la opción de tener el ecógrafo a la mano, entonces lo hacemos de manera percutánea, y creo que, pues, que en otra oportunidad hablaremos de cómo se coloca, las indicaciones, las condiciones, algunas precauciones que se debe hacer ante un catéter, porque sí, algunos artículos han mencionado que tiene un poco mayor de riesgo si no se coloca guiado por ecografía, el riesgo de punciones, sobre todo del pleura o de la cavidad pericárdica con la guía y con el catéter, durante su inserción. Pues creo que el catéter es una muy buena opción para pacientes, aquellos que tienen un hemotórax que no está en shock hemorrágico, porque en ellos es importante hacer el drenaje y sobre todo evaluarlo rápidamente para definir si requiere una toracotomía o no. Creo que el catéter, creo que uno de los puntos importantes para definir cuál es la ventaja de un catéter pleural y de la sonda tórax son, yo creo que 3 puntos. Uno, la velocidad de drenaje, que aquí los artículos que lo mencionaron, informan, pues, que es realmente igual o mejor el catéter pleural. 2, el riesgo de facilitar un hemotórax coagulado. La gran mayoría que he visto es que el paciente con hemotórax coagulado se forma cuando el paciente tiene el trauma, no en el posoperatorio, que el paciente no drena bien, etcétera, y se tapó el tubo y se formó el hemotórax coagulado. No, porque el trauma, como tal, hemos visto que hay una coagulopatía por trauma transitoria, y eso hace que haya liquefacción de los coágulos, y hace que eso se forme siempre un hemotórax líquido retenido y no tanto un hemotórax coagulado. Los hemotórax coagulados generalmente se hacen en el momento del trauma, y muchas veces, como ustedes todos han visto, cuando operamos heridas pulmonares vasculares importantes o heridas de corazón, por más que ponemos la sonda y el paciente drenó 800 o 1000, que hay que abrirlo, encontramos una gran cantidad de hemotórax coagulados. Eso todo lo hemos visto y todo nos ha tocado drenar. Y el otro punto es el dolor. Creo que esa parte es muy importante, porque una sonda tórax duele y limita el movimiento funcional y el ejercicio respiratorio en el postoperatorio, a diferencia de la sonda tórax, que es un poco más dolorosa. Entonces, creo que son puntos que, aunque algunos artículos no lo mencionaron con claridad, pero sí el punto, creo yo que el resumen es que el catéter pleural es una buena opción en la gran mayoría de pacientes con hemotórax traumático. Nosotros utilizamos pigtails sobre todo para derrames que están loculados, para derrames carcinomatosos o para neumotórax. En los demos traumáticos solemos poner tubo de tórax normal, pero es verdad que nuestro calibre es más pequeño que el vuestro. Lo máximo a lo que llegamos es a 28. El 28 es como ya la sonda más gorda para un postquirúrgico, para un postraumático con fracturas. Pero para, por ejemplo, un chico joven que viene con un neumo espontáneo, sí que ponemos pigtails o pleurecat, que son como similares. Lo que pasa es que no tiene la colita de cerdo. Y nos va bien en general. Lo que pasa es que sí que no lo utilizamos tanto para sangre, sino para otras cosas. Bueno, pueden llevarme inquietud allá a España. Se puede dañar el corazón a algunos proveedores de cirugía de tórax. Yo creo que es una opción. Cada vez son más los artículos que lo demuestran. Pero creo que aquí vale la pena mencionar un artículo que se hizo aquí en la universidad frente a los pacientes que tienen riesgo de hemotórax coagulado, en los cuales encabeza la doctora María Isabel Villegas y otros, identificaron varios factores en los cuales los pacientes con más probabilidad hacen hemotórax coagulado. El paciente que lleva más de 6 horas del trauma, el paciente que tiene más de 600 mililitros de sangre aproximadamente en el primer drenaje o en la placa, usted lo evidencia, el paciente que tiene hemoneumotórax y otras particularidades que en ese entonces manejábamos, porque ya llevaba un tiempito, como era el que tenía 2 tubos,
pero ya eso nunca lo volvimos a hacer. Pero digamos que cobra importancia porque probablemente serán los pacientes que no deba uno considerar que no se beneficien de un pigtail, ¿cierto? O haciendo un estudio serio, identificar si puede hacer una opción inicial el drenaje percutáneo guiado por ecografía, evidenciando el drenaje del contenido líquido y evidenciando por la ecografía que quedan detritus, considerar la toracoscopia temprana en lugar de dejar una sonda tórax que al tercer cuarto día tenemos que evaluar y considerar la toracoscopia por la fisiopatología pues, del hemotórax retenido. Yo creo que la idea y la posibilidad de que empecemos a hacer esto, como yo me lo imagino, es un estudio en el cual hagamos y demostremos que es viable en pacientes con trauma, que ejemplo los hemos manejado en nuestro servicio, con números importantes, perfectamente con un estudio de cohortes comparativo o en un estudio con una cohorte histórica, porque tenemos demasiados pacientes con sondas atoras con los cuales pudiéramos compararlos, y creo que no sería difícil poder demostrar el resultado, pues, y la favorabilidad de las ondas, de los catéteres multipropósito, pues. Claro, es que la discusión y lo que por muchos años se ha planteado es que el catéter pleural es el catéter que produce más cantidad de motoras coagulados y las ondas atoras entre más sean de mayor diámetro, que sea fenestrada con múltiples orificios, etcétera, disminuye la tasa de motoras coagulados. Yo creo que es mentira. Yo creo que esa es una falacia que hemos vivido, nosotros mismos nos hemos engañado con eso. Porque la gran mayoría de motores coagulados que nosotros vemos son motores coagulados que se hicieron en el trauma. Con el trauma, mientras llega el paciente, mientras estamos evaluándolo, ahí se forman los coágulos y los coágulos no salen por una sonda tórax. Por más que sea una calibre 38, 40, que hoy ya no se consigue, eso no sale por ahí. Un coágulo no va a salir. Entonces creo que tenemos que doblarnos ante la realidad y la evidencia. Mire, es muy interesante uno de los artículos que mencionaban que drenaban más rápido el catéter que las ondas tórax porque van directamente al sitio y lo presionan guiado por ecografía y lo drenan y sale a mayor cantidad. Y mire que al compararlo los resultados son iguales. Son iguales. Y la tasa de motoras coagulados de otro artículo que he revisado es exactamente igual. Entonces, no es porque el catéter sea más delgadito, entonces no puede salir los coágulos, no. Sale líquido porque lo que queremos que salga líquido. Los coágulos nunca saldrán por una sonda tórax, y mucho menos por un catéter. Entonces, por eso es que dan los resultados muy similares. Siempre, yo he recomendado, cuando hay un paciente con un trauma tórax penetrante, que entramos, le ponemos la sonda tórax, lo ideal es hacer una ecografía ahí mismo. A ver si el paciente tiene gran cantidad de coágulos, ya tiene una motora coagulada, que vamos a esperar los 2 o 3 días a que se infecte para poderlo hacer. Hombre, una placa de tórax, una ecografía después de la iniciación para evaluar si el paciente tiene un hemotórax coagulado y adelantarnos a la complicación. Si el paciente tiene un sangrado, lo pasamos a toracoscopia, ponemos una sonda tórax de unos 500 centímetros, ponemos una placa tórax ahí en quirófano, se ve que tiene todavía, hay coágulos ahí metidos en la cavidad pleural, le metemos el toracoscopio, vemos la herida, la suturamos, le damos la cavidad y el paciente seguramente en 2 o 3 días ya está en su casa. Pero si lo dejamos como tradicionalmente, ponemos la sonda, le hacemos ejercicio respiratorio, el día siguiente colabore, señor, haga ejercicio, colabore. Claro, el paciente a los 3 o 4 días ya tiene fiebrecita y el derrame pleural ahí, con una motoras coagulado, entonces páselo ya con fiebre y ya tiene la mayor probabilidad que comience a formar un edema. Entonces, esto creo que en nuestra época de residentes, el volumen era muy grande. Nosotros en un mes poníamos alrededor de unas 150 sondas a tórax. Esto era una locura en esa época, era un hospital eminentemente de guerra. Y claro, que nos tocaba poner la sonda a tórax y sigue y ponga. Y un interno ponía perfectamente ponía por lo menos 10 sondas a tórax en un día, en un turno. Pero esa es una época que afortunadamente ya pasó en el sentido de la seguridad de la ciudad.
Y eso aprendimos también que las ondas atoras, por más que ayuda a drenar, siempre hay un porcentaje que queda en los coágulos y los coágulos no se van a ser drenados por las ondas atoras. Esos pacientes hay que drenarlos por toracoscopia como tal. Entonces la invitación es como ser un poco más agresivo y adelantársele a la complicación. ¿Qué necesidad de tener un paciente acostado con unas ondas atoras 3 días y al tercer día viene con fiebrecita, tomamos, sí, tiene un hemotoras coagulado, un hemotoras retenido, pasemos la cirugía? Ese paciente ya lo tenía desde el inicio, desde que le pusimos las ondas atoras, ¿cierto? Inclusive, el artículo que publicó en Arca Constructory el doctor Carlos Morales sobre la exploración digital de la cavidad pleural, hay un aspecto que él mencionaba, pero que no tomó mucho. Cuando hubo una nota editorial de la revista de ese artículo, mencionó el editorialista que le parece muy interesante que nosotros hacíamos la exploración digital y después pasábamos el aspirador a ciegas, porque no teníamos forma de hacer una ecografía ahí en el quirófano, y aspirábamos los coágulos como tal, y así se lograba disminuir un poco los hemotoras coaguladas, los hemotoras coagulados de los pacientes. Sin embargo, no pudimos tener la ecografía para hacerle la aspiración cuando poníamos las ondas atoras. Antes de ponerla, aspirábamos, sacábamos los coágulos y ahí sí poner la sonda. Esa es una opción que se mencionó hace ya tantos años. Era una buena opción. Pero yo creo que el mensaje es ese. Creo que el catéter pleural es una buena opción para drenar. Hay evidencia que dice no aumenta la posibilidad, no aumenta el índice ni las complicaciones de hemotoras coaguladas. Y puede que sí le ayude, porque algunos no lo mencionan mucho, pero el manejo del dolor del paciente es muy diferente un catéter pleural que una sonda tórax. Realmente el dolor es muy diferente y para nosotros es muy importante el ejercicio respiratorio, y el paciente con una sonda toral no hace lo mismo, una sonda tórax que un catéter pleural. Es mucho menor el trauma y el trauma que hace el catéter o la sonda en la cavidad pleural, que se produce el dolor con la pleura parietal, que produce el dolor en este tipo de pacientes. Doctor Emilio, ¿tiene algún comentario? Sobre el caso subversivo, queremos en realidad poner en práctica esta basada en el habría que mirar cómo tener esos catéteres multipropósitos en el servicio de urgencia, porque usted pide una sonda tórax y la tiene, pero un catéter multipropósito, mire que incluso cuando usted lo va a colocar en una UCI, cualquier cosa, usted mejor dicho tiene que llamar radiología, eso se demora. Entonces debería ser un recurso que estuviera en realidad en el servicio de urgencia, que usted lo pueda pedir y de una vez colocarlo sin tanto problema. Entonces yo creo que de pronto sería una propuesta hablar con Ana para ver qué gestiona, para que se tengan en stock de esos catéteres y se comienza ya. Me parece una buena opción. De acuerdo, yo creo que estamos buscando tenemos mayor opción en recursos disponibles para los catéteres para los pacientes con hemotosis. A todos los profes, yo creo que a Kate no le tocó, pero a todos nosotros, incluso no de profesores, de residentes, de estudiantes, nos tocó hacer toracentesis y paracentesis a ciegas. No había ecografía, yo no las hacía, y hoy por hoy entonces el miedo es que eso no se puede hacer. Digamos que esos miedos hay que perderlos. Si bien hoy por hoy tenemos el advenimiento de la tecnología y digamos que presentar un estudio de estos, probablemente sin hacer una guía ecográfica, no sea pues de tanta presentación. Yo lo que le decía a Lucho es que la idea es crear un trabajo bien estructurado, con un número de pacientes y garantizar el número de catéteres para ese estudio. Y demostrando los resultados, yo creo que no podría haber negativa pues desde las directivas de tener los recursos frente a que es una condición que mejora a los pacientes en el dolor, en el alta más temprano, en la resolución de sus patologías y en el poder definir cuáles deben ir a tubo y cuáles no, porque lo mencionaba el profe, hay unos que se van a coagular sí o sí. Entonces,
si tienen mejor beneficio con sonda toras o toracoscopia temprana. Yo creo que tiene mucha utilidad plantearlo como un estudio que nos permitiera tener un ecógrafo del servicio. Hoy por hoy no se necesita una máquina que haya que arrastrar un carro, pues como antes, sino una consola portátil que tenga el servicio para hacer el EcoFast del paciente traumatizado, para hacer intervencionismo, porque la tecnología no es sino del quien la requiere y la sabe usar y tiene un propósito, ¿cierto? Como dice Luis Emilio, no es exclusividad de los radiólogos hacer los drenajes percutánneos, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad y la experticia, pues, tenemos que hacer. Muy bien.